Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, empezando con la temática correspondiente al día de hoy, igual como normalmente estamos realizando, pues la aclaración de las dudas y compartiendo pues las experiencias correspondientes con la temática que estamos trabajando esta semana. Listo, ya nos vamos acercando un poco a la semana final de este primer ciclo. Entonces, les empiezo a compartir para que comencemos con el trabajo que tenemos. Listo. Entonces, como estamos hablando, ya nos estamos acercando al fin de este módulo. Lo correspondiente que nos queda es la semana 5 y semana 6. La semana 5 nos correspondía de temática, magnitudes y medidas, donde eran medidas directas. ¿Listo? Estaba relacionado con todo aquello que se podía medir y principalmente con magnitudes y medidas para básica primaria, ¿no? Hay otro trabajo, pues obviamente que se realiza con los cursos superiores, pero ustedes saben que nos enfocamos realmente con lo que vamos a trabajar con nuestros chicos de primaria. Antes de iniciar con las dudas, ya ustedes saben que por el chat podemos escribir las dudas que tengamos en particular, con alguna actividad, con alguna cuestión que tengamos de algún concepto o algo para entre todos ir haciendo como un trabajo de esta parte. Listo, voy a comenzar con lo primero de magnitudes y medidas y en un momento hablamos un poco de esto. Quisiera de pronto escucharlos a ustedes cómo les fue esta semana. Ya en un momento les doy la palabra, hablar un poco con los profes. Yo sé que acá estamos todos los que estamos en primaria, ¿cierto? Pero digamos que esta temática quizás está enfocada en sí la parte de las definiciones y cada cosa de concepto a los cursos más avanzados de la primaria. Entonces quisiera escuchar un poco también a los profes que están de pronto en los cursos más pequeños, cómo les ha ido, qué hacen ellos de pronto en esta parte de las magnitudes y quizás ellos abarcan estas temáticas, cómo hacen para llegarle a los chiquitos más con esta información, de pronto no con tanta profundidad como lo hacemos en los cursos superiores, pero pues, yo sé que todos trabajamos exactamente lo mismo de cierta manera, entonces me gustaría escuchar cómo lo hace cada uno en el curso particularmente en el que en este momento se encuentra enfocada sus clases. Entonces comenzamos con la definición de qué es magnitud y tipos de magnitudes. Dentro de ella teníamos dos mapas conceptuales, igualmente dos videos, el video de introducción donde nos habla acerca de toda la información que vamos a recibir en esta semana, el mapa conceptual que da apoyo precisamente a lo que vamos a hablar esta semanita. ¿Listo? Este mapa conceptual lo tenemos precisamente enfocado a la introducción, nos habla sobre los atributos, sobre lo que es la magnitud, que son atributos de un objeto, que algunos de esos atributos pueden ser magnitudes, otros no se pueden considerar magnitudes. El interés precisamente son esas magnitudes que se les puede conocer, se les puede medir, y nos daban dos ejemplos entre estos atributos, que era como la dureza y la longitud, ¿cierto? Con esto empezábamos un poco la temática de esta semana, luego igualmente ya la definición formal, que es la que vamos a tener acá a continuación, y ciertos cuestionarios. Entonces, acá nos centramos un poco, que ya era la parte de las magnitudes, nos daban un ejemplo de qué atributos se podían medir en un coche. Entre ellos decían que atributos que sí se pudieran medir, tanto la longitud como el área, y atributos que no se pudieran medir, como el color. Otra
característica para que podamos decir que es una magnitud es porque se puede hacer combinaciones, ¿cierto? Entre ellas y permite las sumas. Entonces, por ejemplo, nos daban la longitud de la mesa, la longitud del bolígrafo y en total la longitud era sumar las dos cantidades que definían estas dos. Nos hablaba un poco de una magnitud de un objeto que permite lo que les acabo de decir, que se hagan comparaciones y además que se realice la suma, como estamos diciendo acá. Algo de tipo de magnitudes, un trabajo de la definición de magnitudes escalares y vectoriales, aunque pues obviamente todo estuvo centrado en las escalares, que son las que utilizamos precisamente nosotros en el área. Algunas magnitudes en primaria, las que estamos viendo en este momento, y comparaciones entre estas magnitudes, entre la longitud de unas barras, por ejemplo, la superficie de ciertos objetos para que coincidan, la capacidad que tiene algunos objetos y el volumen. Listo. Antes de continuar y empezarlos a escuchar un poco con esta parte de esta temática, ¿alguno tiene alguna duda con respecto a esto? Buenas tardes para Viviana y Cerly que nos saludan desde el chat. Igualmente lo que les digo, ¿alguien tiene alguna duda con alguna de las definiciones que dimos en este primera partecita? ¿Quedó claro? ¿De pronto quedaron con algo del video que no les haya quedado totalmente claro con la situación o precisamente todo lo que trabajamos acá en la primera parte de las definiciones ha estado correcto, no han tenido dificultad? Listo, parece que con esta partecita no hemos tenido mayor dificultad con las definiciones ni con nada de lo que nos van pasando en este momento. Entonces, ahora sí, antes de continuar con la siguiente temática o si alguien tiene alguna duda para que nos vaya consignando en el chat, lo que les decía. Precisamente esta parte de las magnitudes se ve con mayor profundidad en los cursos superiores de la básica primaria, pero yo sé que muchos de ustedes trabajan con los chicos más pequeñitos, los de primero, los de segundo, algunos hasta con los chiquiticos de preescolar y quisiera que me contaran cómo hacen el trabajo ustedes de las magnitudes, utilizan algún material para este, porque si hemos visto en la mayoría de todo el módulo nos recomiendan material manipulativo, no sé si ustedes con el uso de las magnitudes hacen lo mismo, también de pronto los profes de los cursos superiores, cómo llevan este tema, qué tal les pareció el módulo, me gustaría escuchar algo de ustedes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Pues bueno, yo soy docente de cuarto y quinto, pues ahí ya se manejan más, o sea, medidas ya exactas como metro, pero nosotros tenemos un club de matemáticas, nosotros manejamos todo lo que con lo que ellos mano, los que el tamaño de sus pies, para No te estoy escuchando muy bien. ¿Puedes repetirnos, por favor? Qué pena contigo. ¿Ustedes sí la escuchan bien, Tatiana? No, señora, también lo escuchamos entrecortada. Muchas gracias. Tatiana, te escuchamos. No se te escucha muy bien. Bueno, mientras Tatiana se le restablece la comunicación. Ya, ahora sí, ya te escucho. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Aló, aló. Hola. Dale, ya puedes continuar. Ay, preciso, otra vez le molesto. Bueno, mientras ella restablece su conexión, no sé si alguna otra persona quisiera comentarnos cómo hace ese trabajo. Igualmente como ella, por favor, decirnos en qué grados en este momento se encuentran desempeñando labores.
¿Yo? Bueno, yo soy profesor, yo ahorita en este momento estoy dictando en grado séptimo, pero pues también he tenido experiencia de dictar en primaria. Pues en grado séptimo sí, pues aquí ya se manejan, son como conversiones, pero sin embargo hay que explicarle a los estudiantes las diferentes magnitudes que hay y lo que ellos deben entender por área, longitud, volumen, que indica pues porque esto se utiliza más adelante cuando ven lo de potenciación, radicación, logaritmación o ecuaciones. En primaria yo lo que hacía era que utilizaba lo que estaba diciendo la profe de las medidas antropométricas, lo que son palmas, brazos, y contándoles una historia o un cuento que eso es entretenido para ellos, ya les iba diciendo que por qué existió la vara y que entonces ya después existió el metro, y pues generalmente yo intento que ellos construyan ese metro, que ellos se pongan, obviamente dándole los trozos para que ellos construyan qué significa un decímetro, un centímetro, un milímetro, y así llegar a la construcción del metro y pues ellos también puedan llegar a hacer las mediciones en sus espacios como digamos el salón, el tablero, el cuaderno y también explicarles de cómo se debe medir. Pues básicamente es eso lo que yo digamos he realizado así a grosso modo. Listo, Julie, muchísimas gracias. Tatiana, creo que ya retornaste, entonces ya te escuchamos. Bueno, mientras Tatiana nos cuenta, nos pregunta, Nico, buenas tardes, por favor, ¿en qué módulo debemos ir para estar al día normal? Esta semana, Nico, corresponde, bueno, estamos en la parte de contenido de las matemáticas y nos corresponde la semana o módulo 5, ¿listo? Tendrías, digamos, para ir a la par, tendríamos hasta este fin de semana para que te pongas al día con la semana número 5 y la siguiente semana ya empezaríamos la semana 6. ¿Listo? Entonces la idea es que pues ya, si de pronto ustedes también, hay algunos que por cuestiones de tiempo, porque no les ha quedado para poder empezar a revisar las temáticas, recuerden que pues la otra semana acabaríamos el módulo, la semana 6 y pues realmente ustedes saben que hay tiempo para que lo realicen, ¿no? Pero la idea es que pronto no nos dejemos acumular para que no nos llegue ya la siguiente parte del siguiente temática que vamos a trabajar y de pronto todavía estemos atrasados en la semana, ¿listo? Pero deberíamos estar terminando o estar sobre la semana 5. Listo. ¿Algún otro más que quiera compartirnos algo de su curso de este momento? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, señor. Te escuchamos. Bueno, profe, yo trabajo con modelos flexibles. En este momento estoy con aceleración del aprendizaje, que es como los procesos de cuarto y quinto. Igual que la profe que habló ahorita, yo también pues trabajo como, pues ellos vienen de estar desescolarizados y otras situaciones pues a nivel social. Trabajo con ellos inicialmente desde la parte antropomorfa, pues antropomórfica, y de ahí ya pasamos al metro, construimos el metro pues con papel, medimos pues diferentes espacios pues de la institución, del aula, instrumentos pues y elementos de clase. Pues eso es como también a grosso modo pues como lo que he hecho yo con ellos desde ese término de las mediciones. Listo, Dora, muchas gracias. Me parece muy interesante lo que están diciendo, de lo que han dicho. Ustedes tres que han hablado mucho de utilizar las medidas del cuerpo. Súper interesante porque dentro de lo que veíamos del video, pues digamos que fue una de las maneras o la forma en la que surgió y pues no se está dejando a un lado y pues como veo le van haciendo como un proceso, empezando por ese tipo de cosas y ya
llegando a las medidas que sí son las estandarizadas que utilizamos en este caso. Muy interesante lo que ustedes dicen, lo que dices del modelo flexible, pues más aún porque toca de pronto adecuarse mucho a lo que estabas diciendo, a las situaciones, al contexto, a lo que se le va presentando. Como ya hemos visto a medida que vamos avanzando en estas semanas, varios de nosotros pues no nos encontramos en las mismas situaciones, en los mismos contextos escolares, nuestros estudiantes y todo, pues nos toca adecuar un poco cada una de estas temáticas a las situaciones particulares que se nos pueden estar presentando. Nico dice, los conceptos de longitud y área se los empieza a construir desde los primeros grados, primero y segundo, comparando objetos. Y me dice, profesora, ¿es correcto decir unidades de longitud o medidas de longitud o cualquiera de las dos? Cualquiera de las dos es correcto. Precisamente en la última partecita, no sé si ya llegaron ustedes hasta ahí, en la última parte nos hablan un poco de los sistemas internacionales y dentro del sistema internacional está muy bien dicha de las dos maneras, de hecho es sistema internacional de medida o sistema internacional de unidades. Entonces, cualquiera de las dos que tú utilices realmente está bien hecho. Lo que estás hablando importante, lo que les decía, son cositas que trabajamos desde primero y segundo, pero quizás como las profes que han hablado están en los cursos superiores, pues ya es un poco más centrado en el valor que les da, en ya quizás encontrar un valor numérico para este y desde pequeños muy bien entre las comparaciones entre los objetos, utilizando también las comparaciones de pronto entre las medidas de sus cuerpos. Joana nos envía un video en YouTube, gracias Joana porque de verdad que ella ha sido muy juiciosa desde el principio y siempre nos ha enviado bastante información, ¿cierto? Bastante videitos o cositas que ella también utiliza en el aula y que esto también nos sirve precisamente para hacer, para compartir este tipo de información. Viviana, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Dale. en esta semana pues tuvimos la oportunidad de trabajar el desarrollo del pensamiento métrico y los sistemas de medida. Yo lo que veo en la básica primaria es lo siguiente, la mayoría como que nos enfocamos solamente en la parte de la longitud, en esa magnitud, y como que a veces nos olvidamos que hay otras magnitudes que desde primero uno puede trabajar, como el tiempo, la masa, la capacidad. Bueno, no quiero decir que no esté mal enfocarnos en ella, pero hay que mirar que hay otras, ¿cierto? Cuando miramos que la parte monetaria también es una, o sea, también es una magnitud, pero mire que rara vez se trabaja dentro de la matemática como una magnitud. Esa parte, o sea, de verdad, yo no voy a decir yo lo hago porque yo no lo hago. Pero cuando trabajamos, por ejemplo, iniciamos con la parte de la medición, algo muy importante que hay que hacer con los niños es iniciar con la parte de la estimación, antes de comenzar pues a hacer las medidas, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy en una clase de primerito, voy a iniciar con elementos no convencionales, por ejemplo, lo que tengan los niños en la mano, el borrador, y cojo, por ejemplo, una hoja. Entonces vamos a ver cuántos borradores caben a lo largo de la hoja, ¿cierto? Pero antes de hacerlo de forma directa, es como, o sea, hay que hacer esta parte de estimación. ¿Cuántos borradores creen que ustedes caben a lo largo de la hoja? A ver, ¿cuántos? Y uno comienza pues a preguntarle a los niños. 5, 6, 7. Ah, bueno, ahora sí vamos a mirar. Ahí sí cojo mi borrador y miro cuántas veces cabe a lo largo de la hoja. Esa parte de la estimación es muy importante para que hagan unos procesos de medición pues de forma directa y adecuados. Cuando trabajamos el tiempo, que también a veces nos olvidamos nos olvidamos de porque pensamos que el niño en primerito, pues para que mida segundos, pero es que no hay necesidad de que mida segundos ni nada de eso. Por ejemplo, rápido, lento, ¿cierto? Podemos trabajarle desde ese punto de vista. Bueno, si vamos a correr del salón hasta la cafetería, vamos a mirar cuánto tiempo gastamos de la cafetería al salón.
¿Cómo lo hacemos primero? Que caminando, entonces cronómetro, la profesora va midiendo, 30, bueno, ¿qué? 2 minutos, 3 minutos, listo. Y si lo hacemos corriendo, ¿será que aumenta o disminuye? Bueno, preguntas así, ¿cierto? Para que ellos se vayan dando cuenta. Cuando trabajamos capacidad, a mí me gusta trabajarlo con recipientes. Hay mucho ruido acá hoy. Me gusta trabajarlo con recipientes, con líquido, con agua. No siempre lleva agua. Entonces en el recipiente lo llevo pues lleno, ¿cierto? Y comienzo a preguntar, bueno, ¿cuántos vasos creen que salen de la botella? Esa es una forma de medir capacidad. Entonces comienzan a echarle en los vasitos. ¿Cuántos creen? 3 vasos, 4 vasos. O sea que si la tengo desocupada, puedo llenar esta botella con 4 vasos de agua, ¿cierto? O sea, comenzarles a trabajar y eso es capacidad. Entonces, vuelvo e insisto en lo mismo. A veces nos enfocamos solamente en longitud, mida longitudes, qué largo, qué ancho, pero estamos olvidando la otra parte. Y por eso es que más adelante al niño se le dificulta tanto, ¿cierto? Cuando medimos, por ejemplo, bueno, cuando llevamos una gramera, masa, para medir masa, y pues ese concepto que ellos confunden tanto, la masa con el peso, ¿cierto? Eso, mire, y en los estudiantes del bachillerato también es una cosa marcada. Yo siempre les digo, masa es una cosa, peso es otra cosa. Son dos magnitudes, pero son totalmente diferentes. Pero ¿cómo así, profesoras? Si mi peso son 48 kilogramos, ese es mi peso. No, o sea, es muy difícil quitarles eso ya a los muchachos. Entonces yo digo, si uno les enseñara desde primaria el concepto correcto de masa, ¿qué es la masa? Mire, esa es la masa, lo que expresa la gramera, lo que expresa la romana, lo que, bueno, la báscula, con lo que ellos estén midiendo esa masa, ¿cierto? Pero lastimosamente ese concepto sí no logramos y cada vez es más grande, ¿cierto? Ahí nos quedamos. Sí, y la parte de medición, vuelvo y repito, nosotros casi trabajamos más geometría, más la parte numérica, más la parte variacional, la parte aleatoria, pero la parte de medición casi no lo hacemos. Entonces hay que comenzar a trabajar esa partecita. Muchas gracias. Era más. Viviana, muchas gracias. Sí, tienes razón con esas dos y creo que otra también que es súper marcada la dificultad, capacidad y volumen. Son dos que se sienten también ellos se les tiene mucha semejanza de esos dos tipos de magnitudes. Muchas gracias. Joana. Hola a todos, bueno, mi aporte es más Hola. en lo que hacía referencia a la compañera respecto a que si no están bien estructurados nuestros planes de área, precisamente nos vamos a centrar en pensamiento numérico y de pronto geométrico. Pero resulta que si miramos, bueno, uno de los últimos libros del Ministerio, los que trabajaba Jornada Única, que se llaman Vamos a Aprender, y otros de las editoriales de Norma, de Santillana, etcétera, ellos están precisamente, dejan estas temáticas y pues los profes nos guiamos es por el orden del libro, que no debería ser así. Si empezamos a hacer un bien proceso, como lo estaba diciendo la profe Viviana, desde primerito, de preescolar, vamos a tener chicos en primaria, finalizando la primaria, con ya medidas definidas en cuanto a lo que decíamos, no solamente de longitud, sino de capacidad, de volumen, capacidad, de conversiones de masa, que ya unidades del tiempo. Me causó curiosidad que en algunas temáticas, teniendo en cuenta por los referentes de calidad, veamos también las unidades de temperatura. Entonces, qué bonito que en el curso nos hacen ver precisamente, en el último mapa conceptual, el Sistema Internacional de Medidas, y ya veíamos de longitud, de masa, de tiempo, la intensidad de la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Entonces es como una reflexión a que si está dado, tenemos nosotros como docentes que transformar precisamente la educación, y este curso nos ha abierto a eso, la reflexión pedagógica, es decir, no dejemos para el último periodo, sino veamos todos los pensamientos en el periodo de a poquito, pero vamos llevando un proceso y ya como decía la profe, ya en quinto de primaria pues ya vamos a tener esos procesos ya más definidos, cuando lleguen a la secundaria les va a ir mejor. Era ese mi aporte. Muchas gracias, Joana, tienes toda la razón y sí, precisamente me gusta eso que acabas de decir y así es.
aparte de pronto de reforzar un poco nuestros conocimientos con algunas temáticas del contenido matemático, también es un momento realmente lo que tú dices para reflexionar y evaluar también nuestro mismo quehacer. Lo que tú dices, la manera en que nosotros estamos también impartiendo la clase, organizando las temáticas que lo hacemos. Obviamente para todos, independientemente del contexto o el lugar donde nos encontremos en ciertos momentos o periodos del año, uno está corriendo más, que tiene que ver esto, y de pronto sí se desenfoca un poco de lo que realmente los chicos deberían estar trabajando. Y pues lo que tú dices, en bien obviamente de precisamente eso, que ya cuando ellos tengan una educación y lleguen ya al bachillerato, pues ya tengan bastante claro algunos conceptos que les trabajamos acá en la parte de primaria, porque realmente sí, digamos que acá estamos enfocados en realmente el trabajo de los chicos de primaria, pero pues nosotros vamos a ver y realmente no se aleja mucho de la realidad cuando ellos pasan a la secundaria, porque pues quedamos también ahí un poco cortos precisamente con esta temática. Joana. Bueno, algo que me causó bastante impacto y de pronto motivación es cómo Melina Furman trabaja las secuencias didácticas y cómo nosotros desde una clase de educación física la podemos integrar con matemáticas y ahí podemos hacer precisamente lo que estábamos diciendo, la medición de diferentes tipos de magnitudes y estamos abordando los conceptos desde una forma pues práctica, dinámica, que les va a gustar a los chicos, lo que decían las compañeras anteriores, el material didáctico, el contexto, nuestro cuerpo, si vamos a medirlos, bueno, como decía anteriormente, los diferentes tipos de magnitudes, si es temperatura, si vamos a medir el contorno del salón, si vamos a salir a la cancha, con medidas arbitrarias y no arbitrarias. Entonces, lo más importante es partir de los recursos que tengamos en nuestro establecimiento educativo, que no tenemos televisor, que no tenemos la SIC, no, hagámoslo con lo que tenemos, así sea con una varita, medirla en el campo, de los contextos que tenemos rurales, que hay contextos rurales muy remotos que no tienen ni luz. Entonces el profe trata como de llevar cositas del entorno, si sea un palillito, es recursivo, pero estamos enseñándole al chico con lo que tenemos. Listo, Joana, sí, muchas gracias. Y precisamente mira que eso es lo más valioso porque realmente lo que ellos también tienen más a su alcance. También es eso lo que les queda más para ellos. Lo que Nico dice también, lo que creo que pueden integrar en las clases los pensamientos, por ejemplo, pensamiento métrico con el numérico y el geométrico, es decir, una integración interna del área. Sí, precisamente eso es algo también que se encuentra muy marcado, ¿no? Que uno se enfoca hoy solo numérico, la parte geométrica otro día y luego la parte del pensamiento lo trabaja cada uno por separado y no integrando, y pues son cosas, algo que hace también más llamativo precisamente lo que decía Joana, que para ellos sea algo también más llamativo, que sea más novedoso, que les guste más realizar el trabajo en esta parte. Listo, entonces nos vamos, Viviana, dime. Gracias. Sí, Se me señora. olvidó socializar una actividad que hicimos para medición de tiempo. Hicimos un reloj de arena, pero este fue un reloj de azúcar. Lo hicimos con material reciclable, con botellas de gaseosa, esas de Coca-Cola grandecitas, recortábamos los bordecitos, la parte de donde está la tapita, y o sea, lo hicimos. Entonces, cuando yo lo hice, la idea era que midiéramos 15 minutos. O sea, yo lo hice pensando en 15 minutos y todo eso. Entonces, colocamos el reloj de arena. Vamos a mirar todas las actividades que alcanzamos a hacer hasta que el reloj de arena pase al otro lado, y fue chévere, y después sí lo midimos con el cronómetro. Entonces, ¿cuánto se demora el reloj de arena? 15 minutos. O sea, profe, que yo en 15 minutos hice esto y esto, dibujé esto, hice esto. Sí, señor, y ahí es medición de... Hicimos medición de qué? Medición de tiempo. Algo muy importante que hay que tener en cuenta, y es que a veces se nos pasa cuando nosotros estamos planeando y hacemos nuestros planes de clase, es integrar siempre el desarrollo de los 5 pensamientos matemáticos acompañado de los 5 procesos matemáticos, compañeros, siempre. No podemos en cada periodo desarticular, no, que este periodo pensamiento numérico y ya, no. Nosotros tenemos que desarrollar los 5 pensamientos a la vez en cada periodo e integrar. Por ejemplo, yo trabajo medición y la medición se hace teniendo en cuenta el pensamiento numérico, porque cuando yo mido,
¿qué es lo que expreso? Un valor numérico, ¿cierto? Y ahí interpretamos el número como medición. Entonces, sí o sea, el numérico está presente en todo. Sin el numérico yo no puedo trabajar el métrico, no puedo trabajar el geométrico, ¿cierto? Cuando trabajamos perímetros, vuelvo, insisto, en una herramienta que es fácil de hacer y no es costosa si el niño no la puede hacer o si de pronto no tenemos el tiempo para elaborarlo, que es el Tangram chino. Mire, con el Tangram chino nosotros elaboramos figuras. Por ejemplo, cuando yo enseño el concepto de perímetro, con el Tangram chino, por ejemplo, construyo el rectángulo. Entonces, como el perímetro es la longitud, ¿cierto?, del contorno de la figura, entonces lo primero que yo hago es llevarles lana, o ellos llevan lanita. Entonces comenzamos a colocar lanita alrededor de todo el rectángulo que hemos construido. Corto la lanita y la estiramos para que ellos entiendan que el perímetro es una longitud. Yo estiro la lanita y ahí sí midamos, ¿sí ven? Mire, una longitud, ese es el perímetro y comenzamos a hacer ¿qué? Medición. Entonces mire que el Tangram me permite construir cuadrados, triángulos, rectángulos, trapecios, ¿cierto? Con las 7, o yo decido si trabajo con las 3 pequeñas o las 5 pequeñas, bueno, no sé, uno define las reglas para trabajar con ellos. También es una herramienta que se puede usar para hallar perímetros y para hallar áreas. Era eso, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, sí, muy buen material, muchas gracias a lo que tú estás diciendo, que se puede utilizar no solo, digamos, para ver la parte geométrica, sino para poder trabajar al tiempo con estos pensamientos, como lo estabas diciendo. Otra que nos dice también Joana es el geoplano, también nos sirve pues para integrar, como ustedes muy bien lo han dicho, todo esto de tipo de trabajo de los pensamientos y que obviamente también de pronto genera más facilidad para ellos, ¿cierto? También el hecho de integrar hace que no quede como por ahí suelta la información y además de pronto en algunos casos se acumulen de mucho trabajo. Hay en lugares que pasa precisamente eso porque como trabajamos cada uno, entonces le quedó tarea de esto y también tiene que hacer esto y también tiene que hacer esto cuando de pronto con una sola actividad, como están ustedes mismas mostrando, podríamos haberle integrado todo y pues era un trabajo, digamos que más eficaz, efectivo y no lo ponemos a hacer un montón de cosas que al final pues quizás no sea mucho lo que realmente el estudiante le vaya a quedar o interiorice de estas temáticas. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes por compartir precisamente cómo realizan su trabajo, por de verdad mostrar que sin importar el lugar donde nos encontremos, el grado en donde estemos enfocados, sí es necesario que hagamos un trabajo muy riguroso dentro del contenido de las matemáticas. La siguiente parte que teníamos era medida de magnitudes y unidades de medida, conceptos y procedimientos. Acá igualmente teníamos el video de las explicaciones, un mapa conceptual de esta temática de las unidades de medida y 2 herramientas externas. Con respecto a estas herramientas externas, ¿cómo les ha ido? ¿Ya han podido entrar a revisarlas? ¿Alguno tiene alguna duda? Precisamente en esta semana, creo que cuestionarios solo tenemos como uno y el final. El resto de actividades todas han sido más de la parte externa, entonces no sé si han podido entrar, si han podido resolverlas, que de pronto fue uno de los inconvenientes que teníamos al principio. Yo, si alguno tiene alguna duda precisamente sobre esta parte o alguna de estas actividades, por favor, me la pueden ir levantando la mano, lo hacemos en el chat para ir empezando a revisar esto. Entonces, pues nos hablaban un poco de algo que ya ustedes decían algo sobre las formas de medir. Alguien nos comentaba algo precisamente de hacerlo de manera directa con lo de los borradores o ya una medida indirecta que es precisamente de pronto ya utilizando algún tipo de fórmula para hallar alguna de esta medición. Importante que nos decía también la profe, la parte de la estimación, un trabajo que vean que quizás de hecho lo podemos manejar con los más chiquiticos y empezar de ahí para adelante mejorándoles precisamente esta técnica de la estimación. Unidades de medida, obviamente lo que vamos diciendo, darle la importancia que en todo caso tienen ellas en distinguir qué es cada una de las magnitudes, para cuáles medidas precisamente nos sirve
realizarlas, como ustedes decían hace un momento, no enfocarnos solo la partecita de no enfocarnos solo en longitud, sino que ya tenemos bastante conocimiento con respecto a las otras, entonces llevar alguna cierta variedad con respecto a esta parte. ¿Listo? Tipos, precisamente hablamos de no estándar, que eran las que ustedes estaban hablando de las partes del cuerpo, y ya las que tenemos estandarizadas, como precisamente nos mostraban en el ejemplo, el metro. Listo, Julie nos dice que si podemos trabajar lo de las actividades externas, ya que no ha realizado ninguna. Claro, Julie, vamos a retomar entonces alguna de las de acá para que las resolvamos, para que nos digan ustedes precisamente los que ya la respondieron, cómo nos fue. Y en la parte de si no la han resuelto, pues es un momento precisamente para tener acá. Entonces, dentro de estas herramientas externas de esta partecita teníamos dos, el rendimiento del combustible y el arca de Noé. Entonces, revisemos de pronto esta del arca de Noé, ya que estábamos hablando bastante de las medidas que utilizan ustedes con los chicos, y ya las mándalo acá en esta actividad. Listo. Entonces tenemos precisamente esta actividad de acá. Voy a subir un poquito el zoom para que puedan ustedes también verificarlo. Pues igual, la siguiente situación está relacionada con el tema de esta lección. Con base a la acción que escojas para responder a la pregunta que se te propone, la plataforma te propondrá una nueva pregunta con dos opciones o te presentará una realimentación. ¿Listo? Entonces recuerden, si la pregunta es correcta, lo que hacemos nosotros en este caso es que nos lleva ya a una realimentación de lo que respondimos, y si la opción no es correcta, pues nos manda una segunda pregunta para que caigamos de pronto en cuenta en qué podemos estar cometiendo el error. Entonces, en el libro del Génesis se lee que Dios le dijo a Noé que construyera un arca con dimensiones muy específicas, medidas en codos. En aquella época, un codo era una medida de uso común y equivalente a 3 palmas del tamaño de una mano, usada para calcular la distancia de un punto a otro, como nos muestra la figura. Se dice que solo el largo del arca era de 300 codos, lo que hace suponer que era enorme. En este caso, ¿qué magnitud, unidad de medida y tipo de medición puede haber utilizado Noé? Y nos dan 4 opciones de respuesta. ¿Cuál creerían ustedes que es la opción correcta? ¿Quién nos quiere comentar por qué considera que es la correcta? Igual también por el chat. Léanla, por favor, y ya entre todos revisamos cuál podría ser la más adecuada para esta respuesta. Esto les voy a dar unos minuticos para que la lean, para que revisen si alguno quiere compartirnos cuál es la que considera y por qué. Puede levantar la mano, o si no, por el chat también los estoy leyendo para que hagamos esta socialización entre todos. Pues yo diría, perdón, Viviana, tranquila. ahí lo que están midiendo es longitud, Sí, señor. porque ahí preguntan por el largo, es largo, eso es una longitud. Listo, es una medida, no es estándar, es una medida arbitraria. Están hablando de palmas, ¿cierto? Y pues es una medición indirecta, ¿cierto?
sea, yo colocaría longitud, unidad de medida arbitraria y medición. Ah, no, eso es medición directa. Ay, bueno, yo diría que la segunda. Listo, Viviana, muchas gracias. Precisamente lo que tú acabas de decir es algo muy relacionado con lo que está diciendo Víctor. Digamos que precisamente como tú estás diciendo, lo primero que uno llega es descartando, ¿no? Quizás revisando. ¿Qué magnitud es? Precisamente como estás diciendo, solo él mismo acá nos aclara precisamente que lo que van a hacer es medir el largo del arca y que el largo del arca eran 300 codos. ¿Listo? Entonces nos dicen que por ende lo que se va a medir es la longitud, precisamente como tú estás diciendo, y acá teníamos las dos opciones. Luego nos vamos precisamente también a lo que Victoria nos comenta por el chat. Ella dice, es una medida arbitraria, como también dijo Viviana, porque sí precisamente dijimos que pues como la medición se realiza, el codo hace referencia, como dice ahí, a las palmas y es una parte pues del cuerpo, vimos que era una medida arbitraria. El único que tiene medida arbitraria sería la segunda, que sería precisamente, como dice Viviana, la opción que quedaría. Como dijo Víctor, la duda está en si es directa o es indirecta. Quedamos precisamente, Victoria dice directa y Viviana quedó en exactamente lo mismo. Claro, llegamos nosotros a pensar, no sé ustedes qué consideran con esta, digamos, llegamos a esta precisamente más por descarte que por la seguridad de que la medición fuera directa o indirecta. Llegamos nosotros a pensar que la medición es directa porque pues nosotros llegamos y miramos y dijimos, bueno, realmente la opción que hicieron fue utilizar las palmas para ir midiendo la barca, ¿cierto? Pero pues realmente la medida de la barca son 300 codos. Al realizar la medida solo con las palmas, pues ya realmente la medición se volvería un poco tortuosa, ¿cierto? Un poco complicada. Imagínense llegar a 300 codos haciéndolo solo con palmas, pues realmente no sería muy eficaz de realizar. Precisamente al darle esta opción acá en el sistema, listo, le vamos a dar enviar, nos envía la realimentación y habla un poco de esto. En este caso se habla de codos, como estamos diciendo, como un equivalente a la medida de una parte del cuerpo, por eso es medición arbitraria, y que se utiliza para medir distancias, como hablamos de la longitud. Dado que el arca era enorme, lo más factible es que se hayan utilizado otro tipo de materiales como las cuerdas y los palos, y precisamente se haya hecho de pronto la estimación de que el codo pues precisamente daba eso, ¿vale? Entonces por eso es que nos manda a medición indirecta, por la medida o por el largo que tenía en este caso tan grande del arca. ¿Listo? Entonces es por eso que en esta parte nos pasa. Muy bien, María Reyes, es indirecto. De pronto sí, hubiéramos medido solo, nos dijera una partecita en específica del arca, pues sería directa porque pues de pronto sería una distancia, una longitud más pequeñita la que tuviéramos que haber medido. ¿Listo? Entonces acá perfecto, muy bien. Eso queda bastante claro en esta parte de las longitudes, más que todo en esta medida que estábamos revisando, como decíamos, que nos decía en este momento Julie. Bueno, Victoria, me alegra mucho. Son en este caso las actividades externas que nos han salido. La otra es sobre el rendimiento de combustible, también es bastante similar porque pues nos habla precisamente de qué tipo de mediciones vamos a tener en este caso, ¿vale? Entonces, si no tenemos ninguna otra duda con respecto a medida de magnitudes y unidades, continuamos con la siguiente. Igual saben que por el chat pueden seguir haciéndome las preguntas o levantando la mano. Medida directa, ya en esta parte pues retomamos dos formas, digámoslo así, de tener la medición, ¿cierto? Hablamos anteriormente precisamente de las maneras en las que las podía encontrar y nos hablan de dos, de la medida directa y de la estimación. Dentro de la medida directa sí precisamente encontramos la siguiente información. Entonces, magnitudes nos habla un poco
más de la manera en la que nosotros deberíamos empezar a trabajar estas medidas. Dentro del video nos centramos un poco en la longitud de cierto objeto y nos dice que hay 3 características que debemos tener súper importantes al hablar sobre la medición directa. La primera, fijar la unidad de medida. Listo, es la que nos dice precisamente con qué cantidad vamos a trabajar. La segunda es establecer las veces, como precisamente nosotros estábamos hablando. Hay en algunos casos, como nos decía una profe, con los borradores, algunas otras utilizamos de pronto, como dijo la profe, alguna figura del Tangram y superponemos para saber cuántas veces hay esa figura ahí, con las medidas que tenemos en el cuerpo, entonces cuántas piececitos de los chicos se encuentran en este lugar. Entonces sí es importante que fijemos qué es lo que vamos a trabajar, establecer las veces, que les quede a ellos claros que pues la idea de este trabajo es establecer cuántas veces lo que vamos a medir contiene la unidad que hayamos escogido. Y pues obviamente llegar de esta manera a mencionar el resultado. Algo súper importante que nos mostraba en un ejemplo, no sé si la actividad que vieron, muchas veces, de hecho, los chicos precisamente, no solo con este tema, algunas veces cuando están en conversión de unidades, así no sea directo, se les olvida mencionar la unidad de medida con la que está trabajando. Entonces, algunas veces ustedes los ponen a hacer algo y estaban trabajando, por ejemplo, con los cuadrados. ¿Cuántos caben? 5, pero no son muy específicos en decir con qué unidad es la que estamos trabajando. Y vean que más adelante, cuando ya ellos están por ahí en cuarto y quinto, que pronto hacen ciertas conversiones, pasa lo mismo. No dicen si son metros, si lo que estamos trabajando son segundos. Entonces también súper importante esta parte de que se haga claridad sobre qué es la unidad que estamos trabajando en este caso. De esta parte de medida directa, ¿cómo les fue con esa actividad? ¿Tienen alguna duda? Ese ejemplo de esa actividad es bastante claro con respecto a lo que les estoy hablando, de la medida que hemos tenido, con la cuestión de nombrar, darle nombre precisamente a esa unidad. Listo, nos vamos entonces para la parte de la estimación. Precisamente es una partecita igual, me pareció interesante que retomáramos esta de la estimación, ya que una profe precisamente habló y quizás con los pequeñitos es una forma de medir que también es bastante manejable con los chiquitos. Entonces, estimar, tener en cuenta precisamente que es un proceso mental, que se da una medida como resultado y que en sí no se utiliza ningún instrumento para realizar la medida. Pues la idea obviamente es que esta estimación sea adecuada para que cumpla con la finalidad. Y nos hablan de las técnicas que tienen. También nos decía que pues este tipo de estimación también depende de la experiencia, ¿no? Del trabajo que ya venga uno realizando con ellas. Nos hablaban de esta parte de la interiorización de las unidades básicas de medida, el conocimiento de referentes, el dominio de técnicas indirectas y de las estrategias que pueden ser 2, de comparación, de composición y descomposición. ¿Listo? Entonces, precisamente igual, no sé si alguno tenga alguna duda con alguna partecita de esta de magnitudes y estimación. Y lo mismo con la última, evolución histórica y social de las medidas, de las unidades de medida. Acá también ya hablamos, es más de lo que ustedes me estaban diciendo hace un momento, se dice precisamente cuáles son las unidades de medida. Varios de ustedes ya hablaron de este tema anteriormente, ahí nos hablan de otras diferentes a las que uno puede ir trabajando, que no solo es trabajar con la longitud, sino también ya hablamos algo de la masa, el tiempo, de las diferencias que tenían ahí, el volumen y la capacidad. ¿Listo? Esta es como ya la partecita donde definimos bien qué unidad de medida ya utilizamos cuando vayamos a hacer cierto tipo de medición de algunas magnitudes. ¿Listo? Entonces, acá, eso les quería preguntar, ¿alguna duda tienen con respecto ustedes a alguna de estas temáticas, algo que queramos trabajar en estos minuticos que nos quedan, algo que les queda a ustedes por decir, alguna duda que tengamos también de pronto
con respecto a algo de las actividades que tenemos o con respecto pues de las temáticas que vamos. Los escucho en este tiempito. Y listo, entonces ya veo que no tenemos ninguna duda en estas. No sé si ya los que hayan llegado hasta este cuestionario que tenemos en la parte final, recuerden que él se puede con más intentos. En este cuestionario de la parte final les voy a mostrar en algún pedacito pues para que ustedes vean que ya sale una realimentación también diferente. Entonces miren que ya nos está saliendo igual que con las externas esta parte de por qué se le da esa respuesta porque es la correcta. Si el resultado nos da incorrecto, igualmente él les va a votar o les va a arrojar automáticamente una realimentación para que pues tengamos en cuenta nosotros qué trabajo es el que se va a realizar ahí. ¿Listo? Entonces ya para terminar, igual que hicimos ahorita, revisemos de la estimación, podría ser, revisemos alguna de las actividades y ya con esto le damos por terminado el trabajo de esta semana. Entonces igualmente revisemos en esta, por el chat lo mismo, si alguno quiere comentarnos cuál cree que era la respuesta en este caso. Entonces, las formas geométricas, vean, esta es una manera de las que ustedes estaban diciendo, integrando la parte de la geometría con lo de la medición. Las formas geométricas verde, morada y amarilla de la figura se han utilizado para crear el logo de una empresa. A simple vista, ¿cuál de las siguientes comparaciones entre las áreas y los perímetros de las formas es cierta? Y nos dan 4 opciones de respuesta, igual que ahorita. ¿Cuál consideran ustedes en este caso que es la respuesta? ¿Por qué creerían que esa es nuestra respuesta correcta? Listo. María dice que apenas va a ir llegando, no importa, es para que, muy bien María, pero está súper viciosa, para que veas que ahí también les queda como la realimentación en este tema. Listo. Mariluz nos dice que para ella es que las 3 formas tienen aproximadamente igual área, pero diferentes perímetros. ¿Qué otra idea tienen ustedes ahí acerca? Nos quedamos con esa. Listo. María nos dice, la figura morada duplica en el área a la verde. Entonces tú dices que esta cuarta, miremos precisamente entonces primero la que habíamos dicho, la figura morada duplica en el área a la figura verde, la D también, todos estamos de acuerdo en la última. Perfecto, todos quedamos de acuerdo con esta, que la respuesta es la última. Miremos igualmente la información. Quise que revisáramos esta para que veamos que no solo la respuesta, sino la manera en que nos muestra en la plataforma cómo la encontraron, es una forma también de que nosotros utilicemos no solo para la parte de la medición, sino también en el caso de la geometría, el uso de la cuadrícula que ya habíamos visto la vez pasada. Entonces, precisamente si es ella, se utiliza esta cuadrícula para revisar la cantidad de cuadritos en el caso del área que quedan y precisamente la cantidad que tenemos para el caso del perímetro. Entonces, como dice ahí, poniendo la figura sobre una cuadrícula, se puede ver que el área del círculo es aproximadamente igual tamaño al de un cuadrado. Por lo tanto, la figura amarilla tiene área de 10 unidades cuadradas, contando los cuadraditos, y perímetro de 22 unidades. Se puede estimar que la figura morada tiene aproximadamente 14 unidades cuadradas por área y perímetro es de 18 unidades, mientras que la figura verde tiene 7 cuadradas y de área y entre 16 y 17 unidades del perímetro. ¿Listo? Entonces, para que también terminen ustedes, la invitación precisamente es que terminen ustedes de revisar sus
actividades que les rinda mucho terminando lo de esta semana y ya prepararnos para la ultimita semana de este primer módulo. ¿Listo? Entonces, les deseo a todos feliz tarde. Muchas gracias por haber asistido como siempre y la participación tan activa que ustedes tienen en la clase. Cualquier duda, igual ya saben, en el foro también podemos revisar esas dudas. Ustedes también pueden entrar a responderle a sus compañeros o compartir con ellos en el foro de cada una de las semanas. ¿Listo? Victoria, igualmente, que estén muy bien. Les deseo una feliz tarde y un excelente fin de semana. Hasta luego para todos.